Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos para hacer el capítulo 8 del podcast Astral. Estamos con Nazaret. Y bien, pues hoy presentamos una carta. Es la carta de un político español que es jefe de la oposición. Supongo que ya lo habréis visto en el título del podcast. Y nada, pues vamos a hablar en profundidad de su carta, de su situación actual. Y nos vamos a centrar pues, en los indicadores que de alguna manera marcan por los principales rasgos del individuo, ¿no? Mm, ¿Por dónde empezamos, Nazaret? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, como ya ha comentado Albert, es el principal líder de la oposición. Tiene su interés porque tenemos la hora muy verificada y porque actualmente acaba de ser reelegido en las bases del partido y por mayoría y tal, bueno, un poco por ver. Pues empezaríamos por el señor de la hora y del día, ¿no? Correcto. El señor de la hora, pues coincide, son Saturno. Saturno es el regente de las 7 que opera a través de las 6. Lo tenemos pues ubicado en, en domicilio, en el mismo lugar en el mismo lugar sexto, y está a su servicio, está al servicio de su actuar. Pues Júpiter, que es el regente de la 5 que opera a través de la 8. Entonces, bueno, eso ya de por sí son indicadores importantes en relación con los criterios de demarcación, ¿no?, de la carta. Que Saturno sea el regente de la 7 en la 6, pues implica que hay que enfrentar situaciones adversas, contingencias que pueden presentar dificultades, que es una persona que está al servicio de su comunidad, ¿no? Porque estamos viendo pues, que Saturno, siendo regente de las 7 y de las 6, pues también representa por exaltación La casa tiene. la casa 3. Además hay que tener en cuenta pues, que tiene en el medio cielo a Tauro, y Tauro está operando a través de la 3, y por lo tanto, pues por exaltación, es alguien que ejerce pues, posiciones de autoridad en su entorno cercano. Es una persona pues, con prestigio, es una persona con prestigio para poder guiar pues, los destinos a la comunidad a la que pertenece, ¿no? Que son detalles muy importantes. Es una persona además pues, que tiene al regente de la 10, lo tiene la 1, que opera a través de la 3, simboliza la 8, que también es un indicador importante. Saturno, siendo regente del ascendente, indica que, como estábamos comentando, tiene que enfrentar esas circunstancias. Júpiter en Capricornio representa un Júpiter orientado hacia sus propios fines, ¿no? Fines que están relacionados con el compromiso, fines que están relacionados con el compromiso en relación con su entorno cercano. Cuando Júpiter se encuentra en Capricornio, aparte de estar centrado en relación con sus objetivos materiales y enfocado en la búsqueda pues, de lo que representa la 7, pues también vemos pues, que es un Júpiter cuya generosidad está muy mediatizada por sus objetivos, por sus objetivos deliberados, ¿no? Júpiter es el regente de la 5 que opera a través de la 8. Significa pues que la fuente para proveer en relación pues con lo que hay que enfrentar, vinculado pues a los padecimientos y a los sufrimientos en el entorno cercano, y esa posición de autoridad que ejerce en relación con las personas con las que se compromete, pues tiene a su disposición las inversiones que la persona hace para trascender en relación pues con los beneficios de aquellas personas con las que se relaciona. Es decir, básicamente es la carta de un servidor, ¿no? Es la carta de un servidor público que siempre en todo lo que hace pues está muy orientado hacia satisfacer las demandas en relación con las contingencias, y es una persona que solo invierte por aquello en relación con lo cual pues se ha comprometido pues con la gente de su entorno. Con lo cual, bueno, eso indica fidelidad, implica una persona rigurosa en cuanto al servicio en relación pues con las personas con las que se compromete, como estábamos diciendo, que le va a tocar además pues ejercer posiciones de autoridad o ejercer autoridad en relación con su entorno inmediato, porque es regente de la 10 pero a través de la 3, y se encuentra en el ascendente. Estamos hablando de un ascendente Leo. Un ascendente Leo, pues que Leo pues, tiene al Sol,
que se encuentran a dos en conjunción con la Luna, hacen una conjunción, Sol y lunar, hacen una luna nueva, y nada, pues esos son los principales rasgos que destacan en relación pues, con el regente del día y el regente de la hora. Sí, lo que pasa es que lo que llama la atención en la carta, o al menos a mí me llama la atención, es que es la recepción de algunos planetas, o la recepción que hay entre algunos planetas. Por ejemplo, la recepción entre el Sol y Venus, aunque no se vean, ¿no? Pero claro, Venus está a disposición del Sol, el Sol está a disposición de Mercurio, y la recepción que hay en esa cadena de disposición entre todos los planetas es como bastante complicada. Mm, mm. ¿Te Sí, das cuenta de lo que te digo? sí, es una relación complicada, sí. Es una relación complicada de Mercurio al Sol, es decir, la posición que ocupan recíprocamente es una posición adversa al Sol y Sí, también es una posición pues complicada para Venus, para el Sol en relación con Venus, ¿no? claro, ¿Por qué? Porque Venus en donde se encuentra el Sol pues se encuentra en caída. caída. De todas maneras, eso se sustanciaría después de que analizáramos más en Mm, profundidad la posición de Saturno, porque Venus se sobredimensiona o de alguna manera se sobredetermina a lo que representa la casa 3 con Saturno. ¿Mm? sí. Venus hay que tener en cuenta además pues que también es un rasgo que ubicado en el ascendente pues implica una manifestación que los demás, una característica que los demás pues observan en él, ¿no? Y por lo tanto, una característica que afirma lo que son, pues, los rasgos por los cuales se distingue entre sus semejantes, ¿no? Bueno, en este caso, Venus en el ascendente para lo que es una labor política, siendo el regente de la 10, le puede hacer persuasivo en ese sentido. Sí, es una persona, pues, que tiene la autoridad que detenta a partir de los recursos que de alguna manera administra pues él a través del sustento en relación pues con el servicio a los demás. En el ascendente, pues ¿qué le otorga? Pues le otorga una capacidad pues importante de persuasión y una facilidad pues para obtener pues apoyos en relación pues con su entorno en Mm, su entorno cercano a lo que es esa manifestación de Venus pues tan prominente en conjunción con el ascendente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en el ámbito de la casa 2 pues la hace, como estábamos comentando antes, probablemente una persona pues con un gran interés en sostener su propia identidad y en sostener pues la facies que ofrece a los demás, en mantener el rostro de alguna forma, pues el rostro de su propia actividad y también pues su confianza pues siempre enhiesta, siempre en un plano de altura. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta pues que Venus, como regente de la 10 a través de la 3 hace que para ello pues tenga que recabar la, la, la validación de parte de la gente de su núcleo más cercano. Y por lo tanto eso pues mina pues su prestigio y de alguna manera pues hace que se le considere alguien siempre pues muy pendiente del qué dirán, ¿no? Las condiciones bajo las cuales pues se relaciona con la gente pues de su entorno cercano y del ámbito pues en el que ejerce y del ámbito en el que ejerce su gobierno. Es más una característica la que presenta Feijóo de ser más bien un líder local, ser más bien una persona pues con capacidad negociadora muy marcada en el ámbito en el cual pues define alianzas pues en términos oficiosos, ¿no? Y no en términos oficiales. Es también una persona pues, que tiene una elevada capacidad de persuasión, capacidad de dominio, búsqueda de liderazgo y que tiende pues, a ocupar posiciones pues, de las que solamente responde el mismo, ¿no? Pero ya decimos, el punto es que depende
de manera muy notoria de la validación en la gestión de sus propios recursos por parte de la gente. Tiene poca independencia a la hora de tomar decisiones en relación pues, con la autoridad que ostenta. ¿Mm? Mm. Mercurio, lo estamos viendo, Mercurio se encuentra en Libra, es una persona que es muy consciente acerca de los posicionamientos que ingiere o infiere en las posiciones en las que establece pues, sus negociaciones, tiene una gran capacidad de ponerse en el pellejo de con quien está hablando. Y, y en sí, pues lo que observamos pues, es que esas expectativas en relación con sus bienes pues están a disposición de las circunstancias en su entorno cercano. Es lo que estábamos comentando. Depende mucho de las personas con las que establece sus alianzas y depende mucho pues, de los personajes con los que se relaciona pues, al nivel de su entorno, a nivel de su entorno local. Luego el tema de que haya nacido en un novilunio en la casa segunda. Bueno, el hecho de que haya nacido en un novilunio, el hecho de que haya nacido en un novilunio, una carta nocturna, implica que es la luna la que ejerce en ese sentido su mayor peso en relación con el sol, que bueno, pues el sol, dado que la recibe, indica pues que el imperativo categórico pasa por la afirmación de su propia identidad, que la afirmación de su propia identidad conlleva pues sobrellevar la carga de su memoria ancestral, una memoria ancestral que también puede estar vinculada a personas que en otros tiempos, en otras épocas, pues ejercieron un cargo de poder entre el ámbito de su entorno cercano y que eso pues no le ha beneficiado en su origen, sino que en un primer momento pues se le ha considerado una persona supeditada pues a una tradición de gerifaltes o de caciques que en otro tiempo pues mantuvieron una posición de privilegio, ¿no? Luego con el paso del tiempo pues él paulatinamente se va afirmando porque es una persona que tiene pues grandes habilidades negociadoras. Grandes habilidades negociadoras sobre todo en su entorno, entre los que manejan sus mismos códigos. Y Mm. en general es una persona pues, que rehuye emplear normalmente pues, los medios oficiales para establecer los compromisos de los que se vale pues, para servir al prójimo y para capear las circunstancias complicadas que se le puedan preservar, se le puedan presentar. Es una persona además para la cual mantener y dar consistencia a lo que son pues, sus raíces a través de los emprendimientos que pueda lanzar, pues le llevan a tener algunas veces pues, dificultades a la hora de cubrir las demandas de las personas pues, que forman parte de su estirpe o de su familia, ¿no? Es una persona en ese sentido pues, que tiende a introducir relaciones oficiales o emprendimientos según criterios pues, comunes. Y por lo tanto, en ese sentido, eso le puede llegar a generar, pues, en relación con sus ancestros, dificultades. ¿Mm? También es una persona, pues, que en general, pues, lucha más bien siempre teniendo en cuenta, pues, en qué sentido los demás pueden vulnerar su posición, con lo cual es una persona extremadamente susceptible por Marte en Libra, y aparte Mm. de ser extremadamente susceptible, puede ser muy hostil cuando la gente subvierte, pues, aquellos principios que él considera pues inamovibles, ¿no? Y sobre todo a través de una cierta apreciación de la justicia como la posibilidad de satisfacer en las resoluciones siempre pues aquello que se trate de los intereses del prójimo, aunque para ello pues aunque ello conlleve hasta cierto punto pues renunciar a la batalla por valores más equilibrados y superiores, ¿no? Es una persona en ese sentido, pues que en el entorno cercano se mueve por criterios bastante serviles, en cierto sentido. Una persona, pues no lo sé, no sé de dónde procede, pero creo que debe proceder de una familia que ya en el pasado pues tuvo ciertos privilegios, ¿no? De hecho, lo voy a comprobar, a ver si estoy en lo cierto.
en la wiki. Tenía una tienda de ultramarinos, su abuela, hidroeléctricas. De ultraparitos hidroeléctricos. Sí, de hecho aquí en la partida pone que la madre se dedicaba a ama de casa, sus labores, y el padre, Saturnino se llamaba el padre, empleado de una hidroeléctrica. Pero ha tenido puestos de poder importantes, ha sido funcionario, que es el regente de la hora, el regente del día, como decía Saturno en las 6, a mí me evocaba bastante una labor de funcionario. Ha sido presidente de Correos, ha sido presidente de la Junta de Galicia, que yo creo que es lo que más, y ahora presidente de la oposición. Y el tema de la luna, que está en la 2, podría ser un indicio de corrupción, como regente de la 12. Hombre, no necesariamente. Pero hay algo oscuro en el manejo de los recursos ahí. Bueno, hay que tener en cuenta que para esta persona es un ascendente Leo. El imperativo categórico pasa por defender su identidad. Sí. Entonces, pues las cuestiones relativas a la memoria ancestral, pues estando en el ámbito de la casa 2 pues son elementos pues que la persona defiende, son elementos que la persona defiende a ultranza, lo que representan pues aquello que ciñe, digamos, pues los rasgos de su identidad, ¿no? Entonces es un poco probable que esta persona pueda llegar a ser presidente del gobierno algún día. ¿Por qué lo dices? Yo creo que es probable que llegue a ser presidente del gobierno algún día. Creo que es alto probable que lo consiga. Regente de la 10 a través de la 3 en el ascendente, Venus en el ascendente, siempre y cuando pues, las personas que forman parte de su camarilla más cercana, pues llegan a alcanzar posiciones de poder. Porque él, entre los que conforman esa camarilla cercana, pues es una persona que ostenta, que ostenta un gran prestigio. Un gran prestigio también ganado pues, a partir pues, de su sinuosidad, de su capacidad siempre de luchar por intereses, aunque estos intereses sean espurios, mientras defiendan pues, los principios por los que se rige la gente con la que ha establecido pues, pactos tácitos y por lo tanto, en general, puede llegar a ser presidente a través pues, del cobrarse los servicios pues que ha hecho por personas de su entorno que hayan podido llegar a ser, llegar a ser personas que ostenten pues posiciones desahogadas, posiciones económica, política y socialmente pues relevantes. Mm. Sí puede llegar a ser presidente del gobierno, pero no tanto por su brillo individual como por los compromisos alcanzados con personas, pues sobre todo en sus entornos más restringidos. Hay un detalle que es bastante común en todos los líderes políticos en España, por lo que estoy viendo. Por los análisis que hemos hecho últimamente, normalmente son personas pues que tienen pues una casa 3 y una casa 5 pues muy notables y por lo Mm. tanto normalmente es gente pues que forman parte de su pesebre, es decir, son gente que depende mucho de las circunstancias de su entorno cercano y que tienen lealtades y servidumbres firmemente establecidas en ámbitos pues en donde rigen pues las costumbres de sus comunidades, gente poco revolucionaria, poco contestataria. Incluso en esta carta, el hecho de defender los intereses de su comunidad a esta persona, pues le ha generado, le seguirá generando además, concretamente en estos momentos, eso es más notable, le seguirá generando pues muchos dolores de cabeza, muchos problemas, ¿no?
la entrada de Saturno en Aries y el hecho pues de que Aries como regente de la 4 se encuentre en la 3 en su decaimiento, ¿no? Porque Marte se encuentra, perdón, en su detrimento, ¿no? El hecho de que Marte se encuentre en su detrimento en la 3 pues hace que en general tenga que defender frente a circunstancias extraordinarias, empleando su expertise, pues problemas que son problemas en lo cotidiano, en el ámbito pues de los grupos en los que él habitualmente ha crecido y de los que ha obtenido pues esa responsabilidad, ¿no? Porque la responsabilidad proviene de la 10 a través de la 3 y se encuentra en el ascendente. También hay que decir que no obtiene demasiados beneficios del hecho, una vez obtenido el poder, del hecho de estar pues tan supeditado a los intereses de los grupos pues, que le han ubicado allí. También hay que tener en cuenta pues, que las personas, sus amigos y sus aliados, son gente pues, que le sostiene y son gente pues, que le sostiene en su entorno cercano. Es una persona que le cuesta algunas veces pues, tomar iniciativas, pero también es alguien pues, muy, muy trabajador, muy abnegado, sabe trabajar en la sombra y habitualmente suele hacerlo. Y es una persona con altos rendimientos, muy poco dada a enfrentamientos pues, frontales, ¿no? La relación entre Marte y Saturno es una relación bastante marcada. Es alguien que frente a las circunstancias difíciles continuamente tiene que estar demostrando que es un muy buen gestor y que es capaz de sacar adelante pues los intereses de personas superiores dentro de organizaciones o dentro de instituciones que son instituciones en general pues muy rígidas y son instituciones pues muy 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 arraigadas en el entorno en el que él ha crecido. Pero esa Es un recepción entre cuadro Marte y muy, Saturno está muy bien, la verdad. sí, sí, es una recepción que está muy bien, pero eso no quita que Marte pues se encuentre Ya. en signo de caída del Sol. Y también hay que tener en cuenta pues, que Marte está trabajando para Venus, que se encuentra en el ascendente. Entonces, la relación de Marte con Saturno hace que para él, pues en sus sinuosas características y en su capacidad de persuasión, pues muy acentuada a través del conocimiento de los códigos del entorno cercano, pues en su función subalterna, pues obtiene y consigue muy eficazmente lograr sus objetivos. Alguien que trabaja en general a plazos largos en relación con dichos objetivos Mm. y efectivamente pues puede llegar a ser un magnífico funcionario y trabajar muy bien en la sombra, Muy ¿no? resolutivo, ¿no? Diría, ¿no? Se podría decir de esa. Más que resolutivo, alguien que continuamente está difiriendo enfrentamientos y que en general pues se las guarda y también pues que está, puede llegar a obsesionarse de manera intensa en alcanzar ciertos objetivos y trabajar pues muy duramente para lograrlos. Siempre en un ámbito subalterno, ¿eh? Vale, pero ¿qué Sus, opinas sus, del sus regente de la logros. 12 en la 2 aquí en esta carta? Porque no lo veo ahí. O sea, el tema de la luna, ¿cómo lo La, ves? la 12 representa el menoscabo de su identidad. El menoscabo de su identidad está a disposición de sus recursos personales. Con lo cual eso quiere decir que respecto de sus propios recursos, pues la persona se ve minada pues, por problemas en relación con su pasado o vinculados pues, con sus tendencias, podríamos llamarlo así, de índole conservadora. Y por lo tanto, una de sus principales debilidades está en el sostenimiento de su propia imagen, que además está muy relacionada con lo público, porque Venus, como regente de la 10 operando a través de la 3 encontrándose en el ascendente, pues le está cediendo al Sol su naturaleza. Con lo cual, pues bueno, es por un lado una persona pues que va a ostentar posiciones de privilegio y por otro lado que va a tener que gestionar pues sus demonios como si se trataran de recursos personales y por lo tanto se va a ver pues puesta en controversia su identidad a la hora de sostener pues las negociaciones sobre las que se edifica pues su prestigio y su poder personal.
Es alguien que ve minado a partir de las condiciones de su entorno cercano, en su posición de poder, pues continuamente su autoestima. Es alguien a quien habitualmente pues se desafía en condiciones pues en las cuales pues sale algunas veces pues bastante mal parado. No es un corrupto, es más bien una persona que necesita continuamente obtener la validación por parte de la gente pues con la que negocia para obtener el poder. Eso se le nota, ¿eh? Que es como inseguro. Bueno, la luna en Virgo también. Sí. Inseguro, dices. Yo lo veo inseguro. Es Sí. una persona que tiene que tolerar en general pues que la gente de su entorno a la que le otorga poder esté continuamente poniendo en duda sus capacidades. Eso es más que simplemente considerar que es una persona insegura. Yo no creo que sea una persona insegura, creo que es una persona a la que le induce a inseguridad la enorme dependencia que tiene de parte de su camarilla. El hecho de que las personas de su camarilla pues tiendan a infravalorar pues esa capacidad de persuasión, lo cual no es demasiado inteligente, porque es una persona que se sabe mover muy bien y por lo tanto que, pues, que conoce pues, los intersticios de tipo político que mueven pues, los intereses de unos y de otros. Además es una persona pues, que administra el poder pues, a través del servicio, administra el poder a través del servicio en el ámbito del entorno cercano y de alguna manera pues llega a ejercer autoridad a través del uso pues de los códigos del colectivo en el que creció. Con lo cual, pues quien lo toma, quien lo toma a la ligera, pues comete hasta cierto punto un grave error. Lo que pasa es que eso hace que con el paso del tiempo considere que él lo tiene que hacer todo perfecto para conseguir cosas mínimamente que otras personas obtienen pues con mucha facilidad, pues sin tener que guiarse por los escrúpulos, o sea, con los escrúpulos con los que él habitualmente pues se emplea, ¿m? En el ámbito público sobre todo, que tiene mucha repercusión. O sea, en el sentido de que es una persona que depende mucho de su vida pública pues para sentirse nutrido y para sentirse sostenido, ¿no? Es decir, su validación social es algo que influye también mucho en el ámbito de su vida, de su vida íntima, ¿no? Le llena expansivamente pues todas las áreas pues, más relevantes, todas las áreas pues, más relevantes de su vida. Luego es alguien con una generosidad, una bondad y una misión que está siempre centrada en los intereses de aquellas personas con las que se compromete y para las que trabaja, y muy orientada hacia la obtención de resultados pues brillantes de los que puedan beneficiarse aquellos con los que se compromete. ¿M? Que decirse que es pues de los suyos y por lo tanto pues siempre defiende los intereses a ultranza de las personas con las que se compromete y a las que sirve. Es una persona en un cariz pues bastante, podríamos llamarlo así, de servidor público, pero más bien que servidor público tiene rasgos serviles, serviles. Es una persona Dócil, ¿no? dócil a los intereses de las personas pues con las que se identifica pues en su entorno cercano. Y es extraordinariamente abnegado y un luchador incansable por los intereses de las personas con aquellas con las que, o sea, las personas con las que se asocia. ¿M? En cierto modo, eso para un político está bien, ¿no? Hombre, le da un perfil muy oficinesco, le da un perfil muy funcionarial, le da un perfil poco arriesgado, lo convierte en una persona con criterios un tanto, pues, flexibles y hasta cierto punto, pues, con una moral, pues, de una índole bastante flexible. ¿M? No es una persona rígida, no tiene una mentalidad dogmática, donde sí es muy rígido y bastante dogmático, pues es en lo que atañe a sus ocupaciones cotidianas.
Si es una persona organizada, una persona trabajadora, una persona ordenada en su manera de procesar la información, perfectamente consciente de entender, incluso de defender, pues los posicionamientos intelectuales y las distintas formas de entender la vida, pues incluso en el plano político. Es decir, puede perfectamente conjugar pues sus intereses con los intereses de personas que en teoría deberían ser sus rivales políticos. Es una persona en ese sentido intelectualmente bastante flexible. Y bastante dada a buscar pues el diálogo activamente con personas que no piensen como él, si esas personas formando parte de su entorno cercano pueden servirle como palancas de apoyo para conseguir sus objetivos en lo que Pero esto respecta dónde lo estás viendo ahora mismo por en la Mercurio, en Mercurio. Mercurio en Virgo. Mercurio O está sea, en en Libra. Libra. Mm. Eso quiere decir que es un Mercurio negociador, un Mercurio que es consciente de los intereses continuamente del prójimo, aunque piensen diferente. ¿Por qué? Porque está en conjunción con Marte, que es el regente de la 9, thinking, atrévete a pensar distinto, ¿no? Y por lo tanto, pues en ese ámbito es una persona que tiene una considerable pues flexibilidad. Sí, por Mm, eso ahora ha querido Hasta el reunirse punto, con Junts, con Puigdemont, que yo pensaba que iba a ser imposible y creo que al final sí que se van a reunir. bueno, no lo Me llama la sé. atención. Es una persona que hablaría hasta con el diablo si de ello pudiera obtener un acuerdo, ¿no? Es una persona muy tendente a buscar acuerdos y equilibrios. Lo que pasa es que también es una persona que se mueve por criterios morales, también bastante estrictos. Es decir, observa las posiciones del otro sin juzgarlas, pero respecto a llevar a cabo lo que el otro le propone, es una persona muy consciente de sus obligaciones porque ha dependido de ellas para llegar a ocupar pues el poder que ostenta en la actualidad. Y eso desde una muy temprana edad. Ha podido llegarse a pensar de él que es una persona hiperresponsable, que es una persona pues muy pulcra y organizada, que es una persona muy sistemática, que es una persona a la que le gusta el orden de manera muy estricta, una persona pues, perfectamente capaz de hacerse cargo de lo que el otro piensa y en general, a pesar de que es muy flexible con las visiones del otro, incluso es capaz de aprovecharlas en su propio beneficio, es una persona, sin embargo, a la que le cuesta mucho renunciar a sus principios, por orgullo, Y ujú, en gran medida, una cosa que me parece interesante, ¿esto por qué lo dices, lo de los principios? por Saturno. Saturno es el regente de las 7, pero a través de las 6. Ah, sí. Saturno se encuentra ubicado, se encuentra ubicado en las 6, con lo cual en el ámbito de los compromisos es una persona pues, quien tiende a llevarlos a cabo de manera muy escrupulosa y hay una recepción entre Marte y Saturno, con lo cual es muy escurridizo, a la vez que es una persona muy focalizada en lo que quiere, que además pues, tiene una gran visión en cuanto a lo que son pues, los intereses de aquel con quien negocia. Y en general, pues tiende a satisfacer esas demandas si está en su mano, si con ello es capaz de obtener una ventaja. O sea, es buen abogado, ¿no? Es una persona con un perfil negociador en donde la boca es muy ancha para los intereses del otro y la boca es muy estrecha en relación con lo que él está dispuesto a hacer a partir a partir de su posición. Porque es una persona que ha estado muy centrada en el mantenimiento, en el sostenimiento de los intereses de personas pues, con mucha relevancia de instituciones, en donde hacer las cosas de forma pulcra pues era una condición sine qua non para la supervivencia. Saturno como regente de las 7, pero a través de las 6, recibiendo a Júpiter, por lo tanto ha tenido que estar trabajando por objetivos continuamente en su vida y eso pues ha formado una moralidad, podríamos llamarlo así, una moralidad práctica muy centrada en ser pues escrupuloso y estar pues muy centrado en las reglas para él. Y ha tenido que tratar con personas pues de catadura, con posiciones más notables, con posiciones más eh, autorizadas, Sí. que han tenido pues conductas que no se amoldan totalmente a lo que él considera
que es la corrección política, pero por fidelidad al servicio. Es una persona capaz de obtener acuerdos incluso con esas personas, si de ello puede obtener un beneficio que de alguna manera refuerce su propia, su propia autoestima, lo cual en general le hace que sea muy dependiente de las opiniones de la gente con la que negocia. Y asume las responsabilidades a partir de las prebendas y de los principios pues, con los que comulgan en esos acuerdos, pero también hay que tener en cuenta algo que, teniendo en cuenta que estamos hablando de un político, pues es notable, ¿no? Es el hecho de que es alguien que tiene responsabilidad y voluntad de servicio y está acostumbrado a trabajar por objetivos, por personas que ostentan poder o por instituciones pues, que tienen una gran extensión y relevancia, ¿no? Una cosa que sería interesante, que no sé si la podemos ver en la carta, viendo el regente de la casa cuarta o de la séptima, es cómo le ve el público. Es decir, es una persona que puede ser aceptado mm, por los demás. No solamente ha aceptado a los demás, es que todo lo que ha logrado en la vida lo ha logrado pues por mor de las ventajas que ha ido ofreciendo a las personas con las que se ha asociado desde siempre. Me refiero No, al pueblo, en el caso de que hubieran unas votaciones. en el caso no es una persona del pueblo, es decir, es una persona muy de la camarilla a la que pertenece. Es Ya. decir, es una persona muy orientada hacia lo que son los intereses de aquellos pues, con los que se asocia pues, en grupúsculos que son grupúsculos de iguales. Lo que pasa es que es una persona que está también muy acostumbrada a crecer y a medrar en instituciones donde se le exige ser muy, muy pulcro y muy recto. Y es una persona en Sí. ese sentido, pues que tiene unos elevados estándares de trabajo, lo que estábamos comentando, por la Ujú. relación que mantiene pues Saturno con Marte. Es una persona con una cintura más bien ágil cuando se trata de llegar a acuerdos. Y por lo tanto, en ese sentido, pues dentro de lo que cabe, no por moralidad, sino por higiene, es una persona limpia en sus acuerdos, ¿no? Es una persona, pues que podríamos llamarlo así, en su fuero interno y para sí misma bastante honesta. Aunque algunas veces no se juegue los cuartos con personas que lo sean. Es decir, se mueve algunas veces pues alcanzando acuerdos con gente pues de dudosa moralidad, ¿no? Lo que estábamos comentando. Es decir, el punto es que Venus, Lo pues dices porque Venus dispone de Marte en caída, o sea, en exilio. porque Venus dispone de Marte en exilio y porque Venus, al encontrarse en el ascendente donde se encuentra el Sol, está en caída. Claro. Es gente que en un momento dado pues, puede mostrar rasgos en sus actitudes que a señor Feijó o a Feijó pues no le permitan obtener lo que buscaba y le lleven pues a sufrir debacles o a sufrir pues lesiones en cuanto a su imagen personal debido a esos vínculos. Sí, se relaciona con personas que en algunas ocasiones pueden poner en evidencia que no son del todo honestas. Y él sí es una persona que en relación con esas personas o con cualquiera con el que se compromete, en general está acostumbrado pues, a cubrir las apariencias, cuando menos. Y es una persona pues, muy trabajadora que normalmente pues llega siempre pues, a cubrir aquello que se propone en ese sentido. Es una carta un poco extraña para un político español, ¿eh? No en la parte que comentábamos antes, acerca de que es completamente una persona de partido y acerca de que es completamente una persona cuyas relaciones están pues, muy mediatizadas eh, por los vínculos que mantienen esas personas con el poder, que lo han encumbrado. Pero bueno, en general, digamos que no es una persona proclive a cometer desmanes o a ser desordenado. Y de hecho, yo creo que ha llegado a la posición a la que ha llegado, más bien por ser un buen gestor en la sombra que por el hecho de ser una persona brillante. Porque
no es una persona precisamente, no es lo que indica la carta es que no es una persona especialmente carismática. No, especialmente. Aparte, bueno, el hecho de que tenga todos los planetas debajo del horizonte también puede influir en esto, ¿no? Bueno, Marte está en exilio en la 3. Marte es el regente de la 4 a través de la 9. Eso significa pues, que la persona tiene que tomar decisiones pues, por verse reflejada en las condiciones bajo las cuales nació o en relación con las cuales nació. En el entorno cercano tiene una necesidad pues, continua de validación, pues por razón precisamente de pertenecer a su estirpe. En general, eso pudo generar conflictos en algunas ocasiones en relación con esas personas. Es una persona bastante esquinada, su hostilidad nunca es una hostilidad directa y en general siempre adopta actitudes estratégicas cuando se trata de mediar en conflictos. Siempre es una persona que nunca piensa a corto plazo, tiende a pensar a largo plazo y en general tampoco le cuesta demasiado pues agachar la cabeza si él entiende que a largo plazo eso puede resultar en un beneficio para él o para las personas a las que represente. Es decir, no le cuesta nada tragarse sapos ni dejarse hasta cierto punto pues tomar por loco, ¿no? Y bueno, a pesar de que es una persona que puede llegar a ser pues muy vengativa y en general pues capaz perfectamente de guardar rencor, lo hace sin aspavientos y lo hace siempre pensando pues en un futuro, ¿no? Siempre lo hace pensando en cobrárselo pues a largo plazo. Mm. O sea, que no sería imposible que pudiera tener una notoriedad pública, No, no, notoriedad aunque pública tenga el ya, sol debajo del horizonte o todos los planetas debajo del notoriedad horizonte. pública ya la ha alcanzado, nada más y nada menos que el jefe de la oposición. Hombre, Nada más y nada menos que el presidente de un partido que ha sido el partido más votado, pues en la presente legislatura ya tiene una posición de privilegio. Lo que deberíamos preguntarnos es cómo es posible que un tipo que haya sido, pues, sea administrador de un gobierno, que administrador de un partido, que es el principal partido, pues, en las cámaras, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, pues no haya llegado a presidente. Y la razón es precisamente, me da la impresión de que eso que estamos comentando. Es una persona que se menoscaba en general en cuanto a su dignidad y a la que se pone muchas veces en duda. Se la pasa a un segundo plano porque a la hora de establecer acuerdos y de llegar a puntos de concordia, pues su perfil es un perfil prudente que de alguna manera no le permite pues ofrecer grandes prebendas porque es no. alguien que está acostumbrado pues a medrar a través del cumplimiento pues de aquellas cosas a las que se compromete. Y en relación con su entorno cercano, pues tiende a buscar pues esa ecualización. Y por lo tanto, pues eso algunas veces en posiciones en las que se define pues respecto a gente ambiciosa, pues tiende a perder en su posición por ser demasiado pacato, además, por ser demasiado escurridizo y por no ofrecer pues el oro y el moro. Es decir, no sé, demasiado dadivoso. ¿Mm? De todas maneras, es una persona que tiende a cumplir sus compromisos. No, tiende a cumplirlos. Saturno está, A ver, ese Saturno, sí, lo que pasa es que Saturno. Saturno está en Capricornio en el ámbito de la casa 6 y es el regente de la 7. Representa la 3 en recepción mutua con el regente de la 4 y el regente de la 9. Es Que alguien a está quien, estacionario para ponerse directo ese Saturno, ¿no? sí, está estacionario para ponerse directo, es una posición muy buena para él. Pero aparte de ello, aparte de esa circunstancia, es un Saturno en domicilio, es un Saturno orientado, un Saturno que en sus acciones pues es resuelto y orientado. Y dado que está en recepción mutua mixta con Marte, esa orientación es una orientación pues en la cual pues él normalmente pues tiene que demostrar que tiene capacidades
de sobra para obtener aquello respecto de lo que se compromete. Ya hemos visto que es una persona, pues a pesar de que ostenta una posición de privilegio, pues un tanto quebradizo en relación con los demás en cuanto al crédito que los demás, que los demás le conceden en relación a su capacidad para mostrarse un profesional o un gestor, podríamos llamarlo así, hábil. ¿M? Y por lo tanto se tiende a subestimar su capacidad de liderazgo, yo creo que con razón. ¿M? Como con razón. A ver, Venus en relación con el Sol, siendo Venus el regente de la 10, significa que la persona cuando ostenta esos rasgos, pues tiende a ser bastante envolvente en la manera, rangos de poder, tiende a ser bastante envolvente en su manera de relacionarse con el otro. Busca más bien acuerdos y busca más bien armonía en relación con aquellas personas con las que se relaciona, Sí, pues que aplastar o ejercer un liderazgo, pues en donde lleva la iniciativa. Eso por un lado. Pero claro, al tener en cuenta que Venus se encuentra en el signo del Sol y que el Sol sí, se encuentra en la caída de Venus, sí. pues esa tendencia a ser demasiado conservador hace que la gente, demasiado conservador, demasiado cáncer, de buscar pues establecer un criterio que de alguna manera refuerce su propia autoestima en el acoger pues también las demandas de otras personas, hace que él pues requiera pues una gran consonancia pues con la gente que le apoya. Entonces eso le puede hacer parecer una persona muy dependiente de los demás a la hora de imponer sus criterios. Y eso hace pues que su autoestima pues se vea un tanto menoscabada a ojos de otros, ¿no? Su autoestima se vea menoscabada a ojos de otros. Las personas tienden a infravalorarle. También hay que tener en cuenta pues, que Mercurio está en Libra. También con aquellos con los que negocia, pues tiene a pensar que es una persona que se doblega con facilidad. Eso pues no contribuye a causar una impresión demasiado intimidatoria. O sea, más bien, pues parece ser una persona, pues quizás demasiado conciliadora. Tiene la luna también en Virgo, como el presidente actual. Sí, y también tiene a Júpiter en Capricornio, el presidente actual. Sí. Pero es completamente diferente, ¿eh? Completamente Bueno, el otro diferente. tiene el sol en Piscis. Sí. ¿Cómo Sí, los ves? ¿Qué dirías de la diferencia de ambas eh, cartas? la diferencia, ambos son muy interesados, eso está claro. Sí, eso está claro. Júpiter en En Capricornio. Júpiter en Capricornio dice que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por obtener la satisfacción de aquello que yo represento, de aquello que para mí representa un principio irrenunciable. Pero en la carta de Pedro Sánchez, ese principio irrenunciable relacionado con el poder, es decir, con la casa 10 que opera a través de la 9, se encuentra en el ámbito de la 2. Y por lo tanto, lo que pretende básicamente Pedro Sánchez es satisfacer su propia facha, es decir, satisfacer su propia autoestima. En el caso de Feijóo, ese Saturno es el regente de la 7 en el ámbito de la casa 6 y por lo tanto lo que busca pues no está tan relacionado con satisfacer su propia identidad, pues, por nutrir su propia identidad y su propia autoestima, como por servir al otro, servir a aquella persona con la que se relaciona en cuanto a sus compromisos, con lo cual identifica esos criterios propios, esa voluntad muy interesada de apostar lo que sea por lograr pues lo que a él le conviene en relación pues con los intereses de aquellas personas con las que se relaciona en un ámbito subalterno, o sea, en un ámbito servil. ¿Me explico? Mm. Por lo tanto, Pero eso podría aplicar para su labor política hacia el pueblo. hacia el pueblo, hacia la institución, no hacia el pueblo. Hacia Ya. el pueblo estaría relacionado con Marte. ¿Me explico? Mm. Porque es lo que representa sus ancestros, ¿no? Pero Y sí hay un componente fuerte de deber, de cumplimiento de la responsabilidad, a ¿no? ver, el punto es que Capricornio es el signo por exaltación de Marte.
Y Marte en Sí, esta carta es el ámbito de la casa 4, con lo cual no es directamente una lealtad al pueblo, es más bien una lealtad a la función respecto de la cual él se siente comprometido. vale. A él el pueblo, más bien, pues le chupa un huevo. A él lo que le importa es cubrir la función que se le ha encomendado, porque para él, sostenimiento de su identidad en el marco en el que se relaciona pues, con sus iguales, que es aquello de lo que obtiene a través de una posición de poder, pues el refrendo de su propia identidad personal, que está pues muy a flor de piel por el hecho del regente de la uno en la 2 es una persona pues que en general necesita sentirse dignificado por la imagen que los demás tienen propia, es una persona en ese sentido cuya estima y su orgullo pues pasa por ser un buen gestor, ¿no? Es un buen gestor, es decir, la imagen y el orgullo, la imagen está relacionada con Leo, concreto en esta carta es el regente del ascendente, el orgullo es el sol, se encuentra en el ámbito de la 2, se encuentra en el ámbito de la 2 en Virgo, eso significa administración del poder en relación pues con el servicio y los compromisos, con lo cual pues es alguien que depende para sentirse bien de cubrir con las demandas del servicio al Estado, pues porque habrá sido funcionario del Estado. Mm. Y si alguna vez llegara al gobierno, pues se tomaría el gobierno más bien, más que como una magistratura, como Un funcionariado. como un Sí, sí, funcionariado. sí. En ese sentido no es su lealtad al pueblo, porque además él es un personaje que más bien se mueve pues en ámbitos que son ámbitos de gente pues que participa de sus mismos valores. No es una persona a la que le guste pues interactuar con gente diferente, aunque tiene una gran capacidad, tiene una gran capacidad para saltarse el asco que le pueden llegar a provocar posiciones que son muy diferentes de la propia. Es decir, es una persona que tiende a jugar en las negociaciones, a conocer, ¿m? Pues muy bien cuáles son las motivaciones del prójimo y tiende pues a satisfacer los beneficios de sus propios intereses. Y en general esos intereses pasan por su voluntad de servicio. Pero nuevamente es lo que estamos comentando. Tiende a suscitar en la gente la impresión de ser alguien pues demasiado acomodaticio. Alguien que en general pues tiende a ocupar siempre una posición de equilibrio y que teniendo tanta dependencia en relación con esos códigos que establece frente a las personas de su entorno cercano y la importancia que le da a la visión o al concepto en que le tienen, puede parecer una persona débil o manipulable, lo cual no es así, porque en su foro interno él se rige por los principios de aquello que considera que de alguna manera resuena pues con los compromisos, pues con la institución. ¿M? Es una persona muy vinculada a las instituciones. Siempre Sí. busca además esas instituciones para sentirse arropado. Y Es que la sobredeterminación de Saturno. está muy clara. O sea, Saturno representa el poder que es la 10 opera a través de la 3 y el compromiso al servicio está en relación con la 3, con lo cual ese poder que emana pues de las condiciones del entorno en el que esta persona pues desarrolla habitualmente su vida y con los que continuamente tiene que negociar en beneficio de aquellas personas a las que él considera imprescindible servir, ¿vale? Pues le va llevando a posiciones por sus habilidades y sus capacidades cada vez más elevadas, pero digamos que con una carta así, ser líder es una cosa complicada. Ujú. Ser líder es una cosa complicada básicamente porque a pesar de que ostenta posiciones de poder, pues son posiciones de poder en las que nunca brilla. Y de hecho se le elige para ejercer pues ese poder precisamente porque no se sobrepone fácilmente y porque en general lo considera una persona más bien eh, moldeable. Interesante. Es una carta nocturna, ¿no? Es una carta nocturna y evidentemente ha llegado a la posición en estos momentos de poder en su vida
en una época que valora poco su perfil. O sea, se vive una época en la cual los perfiles narcisistas y maquiavélicos pues tienen muchas mayores oportunidades de medrar. Pero cuidado, porque va a tener el tránsito de Júpiter justo cuando vayan a ser las elecciones, que pasa cada 12 años. Ese tránsito de Júpiter, me vas a perdonar, pero me da la impresión de que es bastante nefasto, para su imagen. Para él. Si Júpiter entra en el ámbito de la 12, es el regente de la 5, el regente de la 8, todo aquello por lo que ha apostado, entra en un ámbito de alienación y la Luna va a recibir a Júpiter en Cáncer. Entonces Júpiter le va a entregar la naturaleza a la Luna y la Luna va a recibir la 2. Sí, sí, pero yo digo cuando pasa, cuando cruce el ascendente, que es cuando son las elecciones. Es decir, cuando llega Leo. Mm. Cuando llegue a Leo, por lo que te he estado diciendo, va a estar comprometido hasta las cachas. Y por lo tanto, si asciende en algún momento al poder, no lo va a poder ejercer. ¿Por qué dices eso? Pues porque Júpiter, antes de entrar en Leo, tiene que pasar por Cáncer. Sí, Y ese regente de la Cáncer, Júpiter, es el regente de la 5 que opera a través de la 8. Tiene que sí, invertir para proveer en relación con los compromisos, que son los personajes que a través del servicio están ubicando en su entorno cercano en una posición en donde estén de privilegio. Lo cual, ¿eso qué quiere decir? Lo cual quiere decir que si Júpiter está exaltado en Cáncer, recibe muchos fondos, pero recibe fondos que menoscaban la posición de la Luna en Virgo y debilitan aquello que da fuerza a su manifestación, que es su capacidad como gestor, su capacidad como gestor económico, lo cual, gestor económico como gestor material, lo cual hace que al recibir pues esa naturaleza, eso suponga un fuerte menoscabo de su identidad. Quiere decirse que probablemente, cierto, que va a llegar pues la posición del Sol, a la posición de Venus, pues a la posición de Júpiter, a la posición de su Venus natal, y que eso representa al regente de la 10 y al regente de la 3. Quiere decirse pues que cuando llegue esa posición va a ostentar un papel pues muy importante y quizás el mm, momento en su vida de mayor autoridad. Pero va a sí, llegar con una carga tremenda deudora, ¿m? Y por lo tanto con necesidad de cubrir pues con muchas obligaciones contraídas, que es lo que representa Júpiter atravesando el ámbito de la casa 12. Cuando llegue a esa posición va a estar muy debilitado y se le va a considerar una persona muy fácilmente decantable, muy fácilmente doblegable. Y por eso va a suponer pues una mayor presión en el ejercicio del poder. O por otro lado, no, ese asunto no llega solo. Ese asunto también supone pues que de alguna manera va a ver ancladas sus posiciones en relación pues con personas que no provienen del mismo ámbito en el cual se maneja habitualmente. Personas además que pueden ejercer una enorme presión en el entorno cercano para que él no gobierne con tranquilidad, que le van a obligar también a asumir compromisos que no dependen de la opción política que él defiende. Es que eso es el regente de la 9 en el ámbito de la casa 3, porque hay que tener en cuenta pues, que cuando Júpiter llegue, pues hará un sextil a la posición de Mercurio y Marte. pero la recepción que hay en la oposición entre Saturno y Marte también es positiva. Saturno está en el ámbito de la casa 9, pero él tiene a Marte. Está en oposición, representa Ya, simetría, representa simetría. De todas maneras, evidentemente, mejor tener eso que tener la oposición sin recepción, ¿no? Mutua. claro. Pero nuevamente lo va a convertir en alguien que va a tener que negociar pues con lengua bífida, con una lengua, con una lengua doble. Le va a obligar a templar gaitas. No sé si lo decís así los gallegos, van a tener que templar Pero gaitas. lo de la recepción, en la oposición, que me lo habías explicado alguna vez, tú lo ves como, no lo ves como una mitigación. Algo, no, no es que lo vea como una mitigación, lo veo como algo que es especialmente dañino para la persona, incluso especialmente por ser una recepción, pero extremadamente beneficioso para el otro. ¿Me explico? Para lo que es la función que le va a corresponder jugar. Es lo que indica
Emma Sala en el libro sobre las recepciones, On Reception, ¿no? Conocido libro en inglés que se ha traducido tantas veces, que indica pues que la posición conlleva dobleces, conlleva rigideces, conlleva enfrentar pues grandes inconvenientes y situaciones pues muy difíciles que dañan al nativo, pero que benefician aquella función que para el nativo es importante desarrollar. ¿Mm? Es decir, bueno en relación con la función, malo en relación con el funcionario. ¿Mm? Pero la recepción no hace que eso sea mejor. Hace que sea provechoso en relación con la función, Vale. pero perjudicial en relación con lo que Marte representa en la carta, sobre todo. Y entonces no crees que ese tránsito puede hacer que ascienda al poder, porque pasa cada 12 años el de Júpiter. Puede hacer que llegue a poder. ¿Te refieres a su entrada en Leo? Sí. Sí, eso conllevará una posición de poder. Eso conllevará una apoteosis de lo que representa Venus en la carta, porque Júpiter pues contrasta. Lo que pasa es que pues, hay que tener en cuenta pues que Júpiter se encuentra en el signo del Sol y el Sol recibe pues la naturaleza de Júpiter o de alguna En manera caída. tiene a su disposición a Júpiter en un signo en donde Júpiter está en exilio y en donde Venus está en caída. ¿Cuál es una posición de poder? Pues que daña considerablemente al Sol. La imagen personal. A la importancia que a esta persona se le da cuando se trata de justificar pues la posición mm, que espera o la actitud que la posición da a entender que debería ostentar y puede ponerle una posición de humillación pública. Pero, a ver, es una carta que si tú la comparas pues con la carta de Pedro Sánchez, Sí, es una carta, estamos hablando de dos seres completamente diferentes. Estamos sí. hablando de dos personas con un código de valores completamente diferente. Uno nació en luna llena, otro en luna nueva. ¿Qué es para ti mejor, luna nueva o luna llena para un presidente? Luna nueva, quizás, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Ya. A mí las lunaciones me parecen puntos muy extremos, puntos críticos. De todas maneras, es preferible una luna nueva en Virgo que una luna llena entre Piscis y Virgo, estando la luna en Virgo. Eso Ujú. mal. ¿Por qué? Pues básicamente porque en esa entrega, si no están bien ubicados, pues Júpiter y Mercurio, pues como es el caso, por ejemplo, la carta de Pedro Sánchez, que Júpiter está en Capricornio, peor imposible, Mercurio en Piscis. Sí. y Mercurio en Piscis, peor imposible, pues ¿qué te voy a decir? O sea, La Pedro, luna le Pedro entrega la Sánchez, disposición al Pedro sol. Sánchez no es idiota, si no estamos diciendo que no sea que sea un lerdo. ¿M? Mm. Estamos diciendo que es una persona que en relación con los demás, vinculada a su devenir, pues busca brillar de forma notoria, notable. Entonces, pues si sus expectativas pues tienden a obnubilarle, expectativas, pues la casa 11 en relación con Mercurio, que en la carta pues es el regente de la 5 por lo tanto sus capacidades y habilidades, y también pues el regente de la 2 que son capacidades y habilidades pues, para defender su propia identidad, pues da un personaje pues que tendrá todas las habilidades del mundo, pero que son habilidades Son habilidades pensadas, pues, son habilidades pensadas para conseguir Sus fines. sus fines. Sus fines, pues, incluso no los fines económicos, sino fines puramente exhibicionistas. Son dos perfiles completamente diferentes. Y yo tampoco estoy diciendo que este sea un santo varón, ¿eh?
Estoy Ujú. diciendo al menos que porque en general la carta de Feijóo pues demuestra un desinterés olímpico por todo lo que no sea, pues básicamente pues cubrir con la demanda de su trabajo inmediato y satisfacer pues la búsqueda de conveniencia pues para la gente que conforma pues su núcleo afín. Que eso es algo que tienen muy en común todos los presidentes, incluso Pedro Sánchez, al menos de los que hemos tenido la carta para poderlos y para poder auscultar sus posiciones, es decir, para poder valorar sus posiciones. O sea, ¿ves peor entonces la luna entregándole la disposición al sol, aunque el sol esté en la casa 11, que el novilunio con la luna quemada en la 2? Veo peor la luna llena de Pedro Sánchez que esta luna. Tampoco esta luna me gusta, ¿eh? Bueno, la luna está Cacimi, ¿no? La luna es de Kazimi, pero en fin, esta luna es el regente de la 12 en la 2, con lo cual indica pues que sus tendencias a tratar de conservar su identidad y mantener pues pulcra pues esa autoridad hace pues que en el ejercicio del poder pues se muestre quizás demasiado conciliador. Entonces las actitudes pues muy picajosas, que decimos en mi tierra, muy escrupulosas en relación pues con esos tratos con la gente de su entorno cercano, pues hace que al final pues decaiga esa expresión eh, que se espera de una persona con autoridad y tiende, por lo tanto, a figurar como alguien pues que no la merece. Mm. Pero es el regente ¿por qué extraes eso del regente de la 12 en la 2? El gente de lado en lado significa que sus debilidades pasan por sostener pues, su propia identidad Ujú, y por lo tanto pues satisfacer su propio sustento. Claro, si eso está en la 3 pues tiene que ver pues, con las negociaciones en el entorno cercano donde el otro, Mercurio, como regente de la 2 donde el otro pues recibe pues su necesidad de validación. ujú, Y claro, allí pues estamos viendo pues que para, para Mercurio tener a su disposición al Sol, pues no es bueno. Y para el Sol tener a su disposición a Venus, pues tampoco es bueno. ujú, Aquí el punto es que sí es alguien muy capaz de obtener lo que pretende en sus negociaciones, porque es alguien muy consciente de lo que es el interés del ok. otro, es el interés del prójimo. O sea, él piensa como piensa el prójimo. Trata de ponerse continuamente en su pellejo para obtener ventaja. Ujú. También es un ventajista. Pero bueno, es en general la mentalidad del comercial gallego. Los comerciales gallegos son así. Son capaces de enseñarte el culo, ¿de acuerdo? Para ver si les das un duro. Muy bien, y nada, pues que esto es Sí, como... podríamos seguir, ¿no? Mirando los regentes de triplicidad y eso, pero bueno, podemos seguir otro Sí, día. bueno, es una carta que además pues lo amerita porque la posición del Sol y la Luna en signo mutable está hablando acerca de que ese Mercurio, pues más bien considera que lo importante pues es sacrificarse en el servicio antes que buscar una posición de autoridad, que si quiere continuar con esa autoridad necesita necesariamente, tiene obligación de refrendar pues los intereses de las personas con las que se compromete, que no siempre son las personas que le votan, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Probablemente lo que está indicando la carta es que para él, en el momento en que se convierta en gobernante de este país, será más importante pues cubrir con las demandas de las personas pues a las que sirve como institución, si esa institución, por ejemplo, es el partido, que los intereses relacionados pues con el gobierno del país. Depende de con qué institución esta persona se Se case, identifique. claro. Hay que tener en cuenta que es una persona que no tiene tendencia a mostrar ciertas dificultades
a la hora de mantener relaciones poliamorosas. ¿Me Que explico? no le gustan. Que no le gusta tener muchas mujeres. No. No, es una persona que tiende a buscar servir a una sola. Y algunas veces, pues los intereses de Doña Pepe, pues no son los intereses de Doña España. ¿Me explico? Puede ser, puede darse, se ha dado en el pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas maneras, los criterios de la carta están muy claros, ¿no? O sea, quien haya escuchado, pues lo que hemos dicho acerca de esta carta, pues ya se hace una, ya se hace una idea acerca de cuál es el perfil de este individuo. Lo mismo que en Mm, el caso de la carta de Pedro Sánchez, estamos hablando de una persona extraordinariamente independiente de sus posiciones planetarias, una persona, por lo tanto, que opera con poca conciencia de sus propias pautas y que, por lo tanto, pues es extraordinariamente dependiente de ellas. Bueno, pues si quieres seguimos otro día para ir a comer. Muy bien, pues nada, pues fue un placer y nada, Igualmente. el podcast número 8 y Sí. ahora pues inmediatamente lo voy a subir pues Si para eres que... nuevo, suscríbete y también podéis dejar comentarios y proponernos temas para ir valorándolo. Ya lo voy a preparar con más tiempo, pero si a alguien le interesa algún tema, Pues pueden poner sugerirlo. sugerencias. Muy bien. Dentro de muy poco estará subido el canal de Lobos Astrológico. Yo ahora le voy a enviar también el vídeo a Nazaret para que lo suba al suyo. Y algún día de estos, cuando empiece a tomar pues, cierta inercia, tendremos un canal específico para este podcast. Muy buenas, un abrazo y hasta otra. Hasta luego.